bendiga a cada familia aquí presente, Padre, sus corazones, sus mentes, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Padre, toda su generación, Padre amado, su familia entera, Padre, que tú seas, Señor, trayendo bendición, Señor, a cada hogar, Padre. Damos honra y gloria a ti, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el tema que vamos a ver hoy, mis hermanos, se llama los yugos de opresión matrimonial. ¡Ja! Yo cuando empecé a leer dije, ay Dios mío. Y uno piensa que los yugos son cosas terribles, son cosas de que, digamos, por ejemplo, gente que le gusta la pornografía, que eso es un yugo el tenaz, el alcoholismo, otro yugo, gente que le gusta ser infiel, divorcios, otro yugo. Mi hermanazo, dime. ¿Puede pasar? Claro Sí, que sí. mi hermano. Sí. Amén. Gloria a Dios, le contaron la Biblia al hermano. Gloria a Dios. Nos alegramos Gracias, por eso. hermano. Gracias. Qué bueno, En hermano. el altar estaba. Amén. Ya está unida entonces. Gloria a Dios. Viene con unción. Amén. Nos alegramos porque acaban de encontrar una Biblia extraviada. Gloria a Dios. Pero la palabra nunca se pierde, la palabra siempre está. Amén. Amén. Entonces, los yugos de opresión matrimonial son tremendos, mis hermanos. Son cosas que traemos desde niños y muchas veces no nos damos cuenta que están en nosotros. Y muchas veces afectan el matrimonio de la manera menos pensada. Y esto se relaciona con un estudio que se hizo del cerebro. Tremendo lo que es. El cerebro es un músculo inerte, es un músculo perezoso. El cerebro no se mueve. El cerebro no hace como un brazo que hace ejercicio y esto. No, el cerebro está quieto, esperando. ¿Qué espera? Pensamientos, sentimientos, reacciones. Eso es lo que él mueve en nosotros. El cerebro es perezoso, es un músculo perezoso, le dicen que es un músculo perezoso. Pero ¿qué pasa con el cerebro? El cerebro guarda muchas cosas. Es como una caja donde se guardan muchos recuerdos. Entonces, ¿qué pasa con los yugos espirituales y demoníacos que pasan en nosotros? Porque cuando estamos en el mundo, cuando estamos fuera de Cristo, los yugos que se adhieren a nosotros son yugos demoníacos, son yugos mundanos. Y muchas veces en nuestra vida cuando nos empezamos a desarrollar como niños, como hijos, vivimos situaciones con nuestros padres que se pueden convertir en un yugo. Y eso es lo que empieza a generarse en el matrimonio. ¿Y por qué se genera el matrimonio? Ustedes dirán, pero si bueno, eso lo hicieron de niño, pues hay gente que sale de esa cosa y se lo olvida. Por ejemplo, hay gente que ha vivido con padres que son alcohólicos, pero ellos no son alcohólicos. Son gente que se sobreponen a eso y dicen, yo no voy a ser así. Ahí es donde se activa lo contrario de lo que debe ser. El cerebro le está indicando otra cosa diferente a lo que él quiere vivir. Pero cuando la persona no es así, cuando la persona no es que activa otras cosas, sino que vive bajo esa opresión, se va ese yugo a la vida de él. Y ese yugo trae el recuerdo de cuando se vivió eso y entonces empieza a sacar conclusiones. ¿Y por qué yo no? El cerebro mismo lo dice, porque precisamente es el cerebro es el músculo perezoso. Espera indicaciones, espera que se mueva algo, espera que haya algo, que un pensamiento, a ver qué puede pasar aquí. Ahí es donde Satanás se aprovecha de esas acciones que generamos cuando nos trae recuerdos el cerebro. Muchas veces de las acciones que nosotros hacemos, Satanás, ahí es donde, así es como cuando hablamos cristianamente que decimos, le abrió las puertas a Satanás. Satanás está como un león rugiente, dice la palabra. ¿Qué hace el león rugiente? Se para arriba y hace, ¿no? Un sonido, no, esto no es nada para lo que hace un león. Se escucha, yo me acuerdo que una vez fuimos al zoológico, el sonido de ese león se escuchaba desde la entrada del zoológico y era por allá la parte más lejana de la entrada. Y se escuchaba hasta la entrada. Yo decía, Dios mío, ¿cómo será en la selva? Cuando escucha ese león. Él cuando produce ese sonido, ¿qué es lo que está haciendo? Reacción. Espera reacción. Porque los animales cuando escuchan ese sonido hacen...
Hacen un Y movimiento. se espantan. Sí. Y dicen, por aquí está el león, salga. Él nada más espera dónde se movieron. Allá. Igualito hace Satanás. Él solo espera el sonidito. Que tú declares, que tú hagas. Ahí es cuando se genera el yugo demoníaco. Y entonces las personas empiezan a vivir esas cosas y lo llevan al matrimonio y dicen, pero ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo pasar un viernes y un fin de semana sin tomar un trago? ¿Por qué no puedo estar solo porque ya me dedico a ver pornografía? ¿Por qué será que no puedo dejar de estar maltratando a mi esposa? Y yo no quiero, yo en mi corazón no quiero, pero me genera rabia lo que ella hace, me genera rabia lo que él hace. No quiero atenderlo, no quiero, me fastidia su presencia, preferiría que se quedara en el trabajo todo el día. Mejor sola, porque... Y muchas personas llevan el matrimonio de esa manera, con esos yugos que traen opresión al matrimonio. Esos son los yugos que traen opresión. No es simplemente las cosas que vemos, por ejemplo, como el alcoholismo, la pornografía, que son cosas duras de llevar, pero hay cosas más sigilosas, más metidas adentro. Una mamá que, por ejemplo, es muy perfeccionista y que quiere que todo se haga así, y la hija se vuelve una fanática de la limpieza. Entonces cualquier cosa tiene que estar limpia, desinfectada, mejor dicho, y ahora con el coronavirus peor, porque eso cogen todo, como le echan cloro hasta las papas, le echan cloro. Entonces, ¿qué genera eso? Problemas matrimoniales. Esos yugos que nos traen a nosotros a opresión, generan opresión en el matrimonio. Y son detalles muy bobos. A veces hay cosas que uno dice, pero ¿por qué yo reacciono así? Si yo, por ejemplo, yo decía eso, yo ¿por qué reacciono a veces con esa forma de atacar a Sandra y ser humillante con ella? Si ella no me ha hecho nada. Ella simplemente me dijo una cosa, pero yo le contesto con humillación. ¿Por qué? Son ataduras que uno trae de lo que vivió, de lo que hizo, de lo que abrí yo puertas antes. Porque no solamente es lo que tú viste con tu papá y tu mamá, porque a veces le echamos la culpa todo al papá y a la mamá. Sí. No, pero lo que pasa es que la gente ya cuando crece, cuando esto abre puertas al demonio. Entonces no fue que su papá y su mamá fueron eso, no, usted mismo se metió. La decisión de la persona hace que el Satanás espere, como león rugiente, y ahí cae. ¿Por qué? Porque le abriste la puerta. Entonces vamos a leer un versículo. Vamos a leer Isaías 10:27. Isaías 10:27. Mi hermano Roque, si quiere leerlo con voz de trompeta, como león que habla más duro. Sí, pero no es rugiente. No es rugiente, sino león de Judá. Amén. Isaías 10:27. Amén. Ya que le trajeron su Biblia. Sí. Y vamos a que esta nueva Biblia. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Aleluya. Siempre nosotros vamos a tener esas situaciones en el mundo. Siempre va a haber ataduras, va a haber cosas que nosotros traemos del pasado. Pero las promesas de Dios están ahí. Amén. La unción pudre Amén. ese yugo. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor dice, venid a mí que mi yugo es ligero, es suave, Amén. porque es un yugo de paz, Amén. es un yugo de tranquilidad. Mientras que tú tienes los yugos del mundo, el yugo demoníaco, ¿qué es? Sí. Andas intranquilo, andas apesadumbrado, te pones así Amargado. triste, amargado, comes así, no pueden hablarte porque ya contestas mal, ¿qué quiere? ¿Qué eso? Esos son yugos. Claro. Y les digo a ustedes que cuando usted está hablando con su esposa y su esposo no siente paz, usted tiene un yugo. Algo está en su vida que le está afectando, que usted no puede tratar a su esposo como se lo merece, con respeto. Y algo está dando tu vida que no estás tratando bien a tu esposa, amándola con ternura y protegiéndola. Amor. Es una atadura, es un yugo que te está afectando en tu vida. Algo curioso aquí se me ocurrió en un momento, ¿no? Cuando se habla de yugo, o sea, es algo adverso, no lo ve tal, ¿no? Cuando se habla de yunta, o sea, hay que dejar el yugo y agarrar la yunta. La Biblia dice, no unidad en yugo desiguales, ¿no? Ajá. Y entonces cuando dice, o sea, un buey puede arar, o sea, solo le ponen el yugo.
Cuando se ata otro buey al lado, ya es una yunta. Ujú. Entonces por eso es que dos son mejor que uno, ¿no? Entonces ya no se hace la yunta, Ya, ya no o sea, como manera de más eso, sino pesada, para que claro. los dos puedan entonces estar centrados en una misma dirección y poder actuar positivamente Exactamente. para conseguir el objetivo. Exactamente. Amén. Entonces, de eso se trata el matrimonio. Nosotros tenemos que empezar a analizar nuestros yugos que están afectando en nuestra casa y empezar a hablarlos entre los dos y empezar a orar, empezar a pedirle unción al Señor que pudra esos yugos. La oración es muy importante, por eso nosotros siempre en los seminarios les recomendamos a las parejas, oren, oren en la mañana los dos, unidos en oración, cubriéndose los dos en oración en la noche, sin cesar, dice la palabra de Dios. Y la carne es la que nos lleva al yugo. Amén. Entonces, si nosotros sometemos la carne y estamos en oración, vamos a alcanzar esa libertad que tanto está anhelando nuestro corazón. Amén. Por eso es tan importante acercarnos más en nuestra casa. Si no tenemos que estar todos los días en la iglesia para poder ser libres de ese yugo. Sí. Tenemos el altar nuestro en nuestra casa. Pero la carne nuestra no nos deja. ¿Por qué? Porque estoy cansado, tengo que levantarme muy temprano o ya está muy tarde para ponernos a orar. Entonces, nosotros tenemos que accionar y decir, yo quiero buscar de esa unción para que esa unción destruya el yugo. Y entonces, como decía el hermano, dos son mejor que uno. Entonces, cuando estamos en oración, en unidad, esos yugos se van a romper más rápido. Amén. ¿Qué dice Santiago 4:7? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá Amén. de vosotros. Amén. Amén. Esa Resistir. es la táctica, Amén. resistir y más nada. Exacto. Nosotros tuvimos una pareja que la esposa descubrió que el esposo veía pornografía. Y él comentaba que él era muy difícil dejar eso. Decía, pero es que yo no puedo, es una cosa tremenda para mí a veces dejar eso, y esa es una adicción. Adicción. La esposa, en vez de irse en contra de él, que para nosotros fue un ejemplo, Síganme, hermanos. Aquí está. fue un ejemplo tremendo. La esposa de él dijo, yo te voy a ayudar, me duele lo que estás haciendo, porque para mí es como una traición, pero yo te voy a ayudar. Ella fue lo acompañaba a las terapias Amén. cristianas de liberación de ese yugo, oraron, hicieron ayuno, pidieron colaboración en la iglesia, fueron, asistieron a esas terapias de empezar a orar, son terapias, esas sí son las terapias que debemos buscar, no las terapias de vaya y haga ejercicio un ratico, no, terapias de verdad, porque el músculo es el músculo no, sino el cerebro es un músculo quieto, que necesita que nosotros con la oración Activando. empecemos a activar las cosas de Dios. Si el cerebro se moviera, él buscaría sus mismas posiciones. Por ejemplo, si usted se acuesta con la mano torcida, se le duerme. Ese músculo quiere buscar una posición donde esté relajado. El cerebro no, el cerebro está quieto. Está esperando que tú le des alimento. ¿Con qué lo vas a alimentar? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás hablando? Todo eso es lo que recibe alimento del cerebro. Entonces, nuestros recuerdos se acuerdan de todas las palabras que tú escuchaste en el pasado. ¿Escuchaste grosería? ¿Escuchaste gritos? ¿Humillación? ¿Qué es lo que te va a traer el cerebro de recuerdo? Eso. Entonces, cuando veas una situación de las que viviste antes, cuando pase eso, tú vas a expresar lo que escuchaste. Y vas a hacer lo que escuchaste. Entonces, eso es un yugo que nos domina. Es un yugo que viene demoníaco de atrás trayéndonos esa opresión al matrimonio. Por eso es que a veces muchos los matrimonios dicen, pero yo no me entiendo con él, no entiendo por qué hace esto. Esa señora lo acompañó a esas sesiones donde lo ayudaron y él salió de eso. Se liberó de ese yugo. Un yugo que traía de pornografía. Amén. Se liberó el hombre y decía, me trajo a libertad de verdad, me trajo a liberación de mi vida. Amén. Ustedes sabían que una escena pornográfica dura en el cerebro 8 años sin olvidarse. Oh, mi Dios. Una escena pornográfica que usted vea le dura 8 años sin olvidarse. O sea, el cerebro es tan tranquilo y tan quieto
que ahí se queda la cosa. Entonces, si uno alimenta más eso, ¿qué va a pasar con la vida de uno? Se ata lo que tú le metas al cerebro. Mientras que tú estás leyendo la palabra, estás orando, estás ayunando, estás poniendo todo de ti para que el Espíritu Santo se mueva en ti, estás rompiendo cadenas de opresión en tu vida. Amén. Estás rompiendo ataduras que traes que ni siquiera te das cuenta. Hay mujeres que reaccionan feo cuando el esposo de pronto, ay, se estira así eso. Ay, pero usted qué, porque vio reacciones de pronto en su madre con su papá. Claro, Sí, claro. Como trataba la mamá al papá, así mismo ella quiere tratar a su esposo. Inclusive cuando la hija no tuvo a su padre, ella busca de pronto un padre. Son reacciones de yugo. Es yugo mental, porque el cerebro lo vivió y ya lo tiene guardado. Y muchas veces usted dice, pero ¿por qué esa jovencita se casó con ese señor tan viejo o la? Buscar la figura paterna, güey. Y que no tiene plata, porque hay viejos que tienen plata y la muchachita dice, por la plata, sobre por la plata. Pero no, Por puro amor. hay mujeres jóvenes, Sí, mi hermano. hay mujeres jóvenes, mi Dios te bendiga. Hay mujeres jóvenes que buscan hombres maduros, que no tienen plata ni nada, sino que trabajan, pero que, y se casan con ellos, pero es porque están buscando, ¿qué? Una figura A paterna. veces se equivoca, busca un hombre maduro y se consigue un hombre más duro. Más duro que... Cuando buscan esa figura paterna, ¿qué fue? Lo que le faltó a ella en su Claro, niñez. claro. Pero ¿qué pasa? Eso es el cerebro. Le trajo ese recuerdo. Nosotros estamos llenos de recuerdos de todo el tiempo. Cuando a ti te pasa... Miren, cuando ustedes pasan por una panadería igual... Ay, me acuerdo esa panadería de la esquina, tan delicioso ese pan que hacían. Ahí mismo se te viene esa, bueno, claro que ahorita en ayunar, no es bueno hablar de pero bueno. Pero viene ese recuerdo y se sale. ¿Cómo es que el cerebro se acuerda de esos detalles tan impresionantes? El olor. Si el cerebro se acuerda del olor, ¿tú te imaginas cuánto no se acuerda de cada cosa que tú hiciste en tu vida? Te lo va a traer. Claro que sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a sacar eso, ¿quién se aprovecha de esa salidita? Satanás. Él quiere armar yugo de opresión, yugo de división Y de esclavitud. y de esclavitud. Él esclaviza a la gente con esos yugos. Por eso muchas veces decimos, pero ¿por qué yo reacciono así cuando ella me habla así? ¿Qué es lo que me pasa? Siendo cristianos ya. Por eso el Señor también en la palabra dice, si Jesús os libertare, en verdad seréis completamente libres. O sea, si ya nosotros estamos en Cristo, ¿por qué todavía seguimos en esas ataduras? Pero entonces el Señor dice, si Jesús os libertare, entonces verdaderamente seréis libres. Es porque todavía nosotros estamos como muy así biches, como muy biches todavía. Y no queremos avanzar en el crecimiento del Señor. Amén. Y nos conformamos con solamente, ok, voy a la misa, a la iglesia, porque hay otras personas que dicen, yo voy a la misa, yo voy a la iglesia solamente los domingos, o los jueves y da sed. Pero en la semana no buscan la oración, no buscan estar en una célula, en un grupo, no se motivan a estar en esa participación, moviendo la actividad del cerebro a las cosas de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros mismos somos los encargados de buscar esa libertad. Y es increíble, miren, es increíble lo que pasa. A medida que pasa el tiempo, y si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que está pasando, con todo esto de la pandemia y todo esto, dense cuenta que la incredulidad se ha aumentado. En vez de aumentarse la credibilidad en las cosas de Dios, se ha incrementado la incredulidad. ¿Por qué? Porque vemos lo físico, lo que está pasando aquí, pero no vemos lo espiritual. Inclusive gente que está en la iglesia se ha apartado. ¿Por qué? Porque estaban pendientes era de otra cosa, no de la palabra. Y no estamos diciendo que seamos religiosos, porque cuando uno habla de la palabra dicen, ay, tan religiosos, ay, eso, ay, que si no leo la Biblia, entonces sí, si no lee la Biblia, mi hermano, usted está perdido. Claro. Porque si usted llena su cerebro de todo lo que usted escucha, de todo lo que usted ve, porque usted vea la televisión de ahora, mujer que no esté mostrando lo que más pueda, no es televisión. Hasta para los pañales de los niños, tiene que salir una mamá casi semidesnuda ahí, mostrando todo para decir, este pañal es buenísimo.
Eso es lo que está entrando en tu cerebro y ahí se queda. Nosotros los hombres guardamos imágenes y por eso es que el Señor dice, cuidado de sus ojos, porque es mejor que entre al cielo sin un ojo a que no se salve. Es mejor, porque el hombre, por eso es importante que el hombre, si ve una figura femenina, trate de voltear la vista lo más rápido posible. Porque el hombre que se queda fijo mirando ya lleva al pensamiento muchas cosas. Ese instinto que Dios puso en el varón. Y puede activar cosas del pasado, que el Claro. Señor va a empezar a recordarle de cosas que tú ya pensabas que eras libre de eso y resulta que no fue así. ¿Por qué? Porque le diste pauta con Amén. tus ojos a ver cosas que no debías y lo que tenía guardado en el cerebro te lo vino a activar nuevamente y te quiere traer otra vez a esclavitud. Amén, Cuando- amén. Cuando nosotros estudiamos en odontología, vimos neuroanatomía. El funcionamiento del cerebro es algo excepcional. O sea, es un Impresionante. músculo que está ahí, él Sí, está, está quieto, pero él tiene las neuronas y tiene una fibra, que son los conductores. Ujú. Entonces le llega información y hay otras que tienen que sacar esa información. Genera reacción. Que genera reacción. Cuando nosotros llegamos y recibimos y todo eso se va acumulando. O sea, todo eso se va guardando. Ujú. Y cuando las personas, por ejemplo, en el caso, cuando a mí me dio la depresión, ellos me decían a mí que me tenían que dar neurotransmisores porque tenía problemas con las... ¿Neuronas? las neuronas no, los neurotransmisores, o sea, la dopamina, la serotonina, toda esa cosa. Y yo le dije, ok, déjale, lléveme, le dije a mi hija, lléveme donde un endocrinólogo y que me hagan todo el estudio de mi cerebro. Ujú. Porque yo me decía, mami, que es que eso no sé qué, que tú tienes que tomarte esa pastilla, que no sé qué cosa. Y le dije, si a mí los exámenes me muestran de que mis neurotransmisores están alterados y que están mal, yo me tomo la pastilla. Pero si voy para allá, me hacen todos los exámenes y todas las perfectas. Y le dije yo, y esa psiquiatra quiere que yo me tome esto, Imagínate. que yo me tome esto que me va a A alterar. controlar. Y mira, Estoy muchas de las delicado. medicinas que dan, Así ¿qué es. hacen? Dopan a la gente. Sí, Y no los llevan a una conciencia de qué es lo que ellos están haciendo. ¿El espíritu qué hace? El espíritu te lleva a conciencia de qué es lo que estás permitiendo en tu vida. Amén. ¿y sabe qué es lo Entonces, peor, eso hermano? es lo más Que todo tremendo. eso queda reprimido ahí porque Claro. la pastilla no deja llorar a la persona, no la Claro. deja expresar Claro. lo que está sintiendo. La La persona dopa, no puede la dopa llorar, totalmente. no puede gritar en un momento dado que necesita Claro. desahogarse y llega ya después y entonces empieza la persona que con esquizofrenia porque con Está la aumentado, Todo, está aumentado. todo. Y esos son los recuerdos a los que me refiero, que el cerebro tiene como esa Sí, ahí esa está, capacidad exactamente, de ir guardando toda la información que tú le metas. Ujú. Todo, ahí queda guardado. Yeah. En el momento en que tú vivas situaciones donde miren, hay niñas que ya son mujeres que se recuerdan que a ellas las violaron y no se acordaban de eso. Sí, De sí, niños. es cierto. Y no se acordaban. Y en un momento dado sacaron eso porque vivieron algo o vieron algo que dijeron, Sí, oye, un momento, le vino. a mí me pasó eso una Sí. vez. Mm. Es porque el recuerdo estaba ahí y el cerebro te lo saca. Sí. Es impresionante lo que hace el cerebro, es impresionante. Entonces, por eso es tan importante nosotros estar sometidos a la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que estar pendientes de estar ungiéndonos, como dice el Señor, la unción pudre el yugo, Amén. pudre el yugo demoníaco. Y sí, el yugo es demoníaco. Sí, ¿Quién es claro. el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Cómo le vamos a nombrar? Porque la gente dice, ay, pero ustedes hablan tanto de Satanás. Sí, es que Satanás está acá. Como tú decías, el yugo de todas maneras, hay dos tipos de yugo. El yugo que nos da el Señor, que es suave Amén. y ligero, Amén. pero el yugo que trae Satanás es esclavitud, Amén. Esclavitud es de y atadura. destrucción y de Dice que dominio. es liviano. Y Él quiere tener que nosotros vivamos dominados, que no tengamos libertad. Y eso está en este mundo. Está en Sí, este mi mundo. hermano, diga. Una vez un pastor, un amigo mío, estaba dando una charla más o menos de teoría casada. Y digo, hermano, usted no puede andar por la calle, usted tiene que ver, es inevitable. Claro. Usted tampoco va a andar con un gringo las que lo va a dar a nadie. Obvio. ¿Ok? Lo vio, vio una muela, ya la vio, pues ya, parte de la vida. El problema está en voltear a ver. Ahí es hasta. Quedarse mira, otra vez por retroalimentando. Mira, eso es tan tremendo que nosotros tenemos que ya actuar de manera diferente. Nosotros ya debemos ser muy,
muy atentos a qué es lo que Satanás está poniendo alrededor nuestro. Amén. Porque él sabe que nosotros estamos en el camino de las cosas del Señor y olvídate que va a haber cada vez ataque. Que lo muestren como que es religiosidad, que eso, digan lo que quieran. Pero hemos visto perder mucha gente así. Mucha gente así que se confiaron. Porque acuérdense que la palabra dice, hay de aquel que piense que está firme. Sí, fíjese. Cuidado. Fíjese que no. Que no caiga. y a veces que creemos que como ya no leímos la Biblia, los eruditos en palabra, y ven que le digo, y yo soy el que sé, las ataduras de lo que maneja nuestro cerebro son tremendas. Es mejor que nos atemos a Cristo. Amén. Ese yugo de Cristo es ligero, es Amén. suave, Amén. trae paz. Llevadero. Amén. Trae paz. Dime una cosa, si tú vives tal como dice la palabra de Dios, si tú lo organizas de tal forma que vives en tu casa la palabra de Dios, Amén. ¿cómo vas a vivir? En paz, lleno de amor, lleno de tranquilidad, de confianza, de seguridad, de identidad con Cristo. Pero si vives las cosas del mundo y quieres traer a tu casa lo del mundo, entonces ¿qué estás trayendo? Situaciones de yugo, de pelea, eso es lo que se ve en el mundo ahorita. Amén. Miren, para dar un ejemplo, digamos, de lo que se puede dar como un yugo, des en cuenta de algo. Una señora casada, joven ella, le fritó un pescado a su esposa, un pescado, y él vio cómo se lo estaba asando, porque un pescadito asado rico y sabroso, y ¡pum!, le cortó la cola y la cabeza, y lo puso en el sartén. Le digo, pero mi amor, ¿por qué le cortas la cabeza y la colita si a mí me gusta ver el pescadito entero en el plato, que se ve rico, sabrosito, así para comerlo uno? Le dice, no, yo no sé, pero es que mi mamá me dijo que se hacía así. Sí, así mi mamá lo hacía así. Y él quedó con la curiosidad y cuando se vio con la suegra le dijo, suegra, venga que yo le tengo una pregunta. ¿Usted por qué le corta? Mi esposa me dijo que usted le cortaba la cola y la cabeza al pescado para hacerlo frito. Yo no entiendo por qué. Dice, no, sí, es que así se hace, así me lo enseñó mi mamá. Y la abuela, que estaba viva la abuela, él fue y le preguntó, dígame una cosa, ¿por qué usted le corta la cola y la cabeza al este? Porque su hija hace el pescado así y su nieta también lo hace así. Y me tiene todas las veces, yo quiero ver el pescadito entero, pero no entiendo por qué Y entonces ella le dice, pues yo no sé ya por qué será que se lo cortan. Yo se lo cortaba era porque yo tenía un sartén muy pequeñito. Entonces, ese simple ejemplo de una costumbre casera es lo mismo que pasa en nuestro cerebro con los yugos mentales que genera Satanás. No, y a veces Lo que tú viste, lo que tú viviste, o lo que te dicen otras personas que es bueno, pero abres la puerta y te das cuenta que es una cuestión de muerte. Exacto. Y lo abres, mi hermano, eso se queda. convierte en el yugo. Y lo vives así, como a mí me dijeron, como a mí me enseñaron. Es que eso es lo que se hace, eso es lo normal. Una familia normal es que se la pase el fin de semana, hombre, una reunioncita con un traguito, una cervecita. Solamente el fin de semana. Déjeme decirle que el alcohólico no es el que se la pasa borracho. No, Alcohólico es el que toma una cerveza en la semana mi papá. y la coge de costumbre. Claro. Que cada viernes una cervecita, eso no tiene nada de malo. Eso es un alcohólico. Sí, sí. Porque ya su organismo, su cerebro, Ya se está lo pide. mentalizado. No, y sin darse No puede cuenta, pasar el viernes sin la y sin cervecita. darse cuenta, si tienen hijos, esas acciones que está haciendo el padre le está transmitiendo ese yugo de una a sus hijos. Exacto. Aunque sus hijos no estén tomando y solamente vean al padre que se toma una cerveza cada semana, ese hijo con el tiempo más adelante va a decir, una semana, no tiene nada de malo tomarse una cervecita a la semana. Y eso ya es una atadura que va, ahora sí Amén. es cierto, de generación en generación. Amén. Yo he hablado mucho con personas que yo nunca, mi familia nunca fumaron, yo no fumo. Y siempre he hablado y hablo con mucha respeto a personas que fuman. Le digo, ¿por qué tú fumas? Es bueno para la digestión. Digo, ya va. Creo que salga la anatomía, ¿okay? ¿Qué tiene que ver los pulmones con el estómago? Son un sistema totalmente diferente. El sistema respiratorio, el sistema
más digestivo. Digestivo es muy diferente. Bueno, es que incluso para que yo al baño un cigarro para ir al baño mejor, no tiene nada que ver. Nada. El tema es que toca el sistema respiratorio Sí. y están matadores del cerebro. Es así. Exacto. Y se lo cree. Y esa es la vida y tiene que llevarlo. Y el día que le llegue un examen que le digan, tiene cáncer en los pulmones. Ay, ¿qué sería? Si yo soy sano, yo no hago nada raro. Ah, pues, ¿usted fuma? Sí, es eso. Y mi papá nunca fumó, y mi papá murió de una fibrosis pulmonar. Nunca Nunca fumó. Y nunca fuma. Imagínate, y hay personas que les dan situaciones que nunca fuman, nunca tienen vicios, gente que es muy sana, pero que de un momento a otro eso Pero ya a viene de veces, la... como se dice, fumadores pasivos. Pasivos. A mí me pasó, Ocasional. la semana pasada en el trabajo llegó un fumador. Dios mío. Uno con la... Con la y mano. esos cuarticos eléctricos encerrados porque apenas está construyendo y un calorón y tal. Y le dicen al primo, yo, concha de primo, fúmese eso para allá, que eso a mí me afecta y tal. Entonces a la hora de la comida, ¿verdad? Salió la comida y tal. Y no, Chimenea. aprovecha y si va a fumar, fúmese a la hora de la comida, pero no fuma yo, no, que lo deja allá. Entonces siempre con el cigarrillo. Entonces, algo curioso, el sábado me dice el hijo, papi, las oraciones tuyas como que son efectivas, porque ya el tipo no viene más. No, yo no es por eso, ¿no? Pero... Bueno, pero eso no se lo ya, quita. ya, se fue para otro trabajo. Eso lo quita. Pero Pero tenemos que tener la conciencia de que nosotros en la oración rompemos con esos yugos. Amén. Y tenemos que declararlo y pedirlo con poder. Amén. Y autoridad. Nosotros tenemos Autoridad autoridad en el nombre de Jesús Amén. de que yo rompo este yugo Amén. y que no me va a generar opresión en mi vida. Amén. Hay que detectarlos, hay que Declaro, detectarlos no, primero. úngeme, Señor, Amén. para yo romper con este yugo. Porque sí, hay yugos muy difíciles de sacar. Muy difíciles, humanamente, nosotros como seres humanos tenemos yugos muy difíciles de sacar. ¿Saben cuáles? Los que casi no se ven. El orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos. Oh, Esos yugos son tenaces, son El duros. Señor. Para sacarlos es tremendo. Cuando usted tiene orgullo, a usted no le vale que le habla ninguno. Es más, inclusive hasta citas con el pastor puede tener, pero ni le sirve de que le den tremenda prédica. Para nada. Y se lo digo que yo tuve ese yugo. Y lo tuve, te digo por qué. Porque Dios mismo me lo quitó a su manera. Amén. Cuando uno es orgulloso y no acepta su orgullo, A fuerza de palo. Dios A fuerza de palo. lo coge por su cuentica Yeah, I y know. entonces lo rebaja hasta donde ya dice uno, A mí ya lo Señor, somos. ya entendí. Y lo Amén. importante es entrar en esa conciencia de poder reconocer que sí tenemos un problema, porque mientras que nosotros no reconozcamos, no vamos a poder tener esa oración con autoridad y poder para poder librarnos de ese yugo. Muchas veces alguien puede llegar a decirte, mira, tú estás actuando así y así. Ay, no, mi conciencia está tranquila, Mucha gente dice yo así. no tengo nada de que arrepentirme en ese sentido, no, yo estoy tranquila o tranquilo. Entonces, ¿cuándo vas a poder llegar a la libertad? Por eso el Señor dice, si Jesús os libertare, entonces verdaderamente seréis completamente libres. Entonces, mientras que nosotros no lleguemos a esa conciencia de reconocer, en verdad yo tengo este yugo, Amén. yo La tengo, falta de perdón. yo tengo que rechazar todo esto, yo lo tengo que declarar destruido en mi vida. Amén. Porque mientras que nosotros no tomemos acción, ahí va a permanecer. Sí. Amén. Ahí Segunda va a de permanecer. Corintios 3:18. Vamos a leer el último versículo. Segunda de Corintios 3:18. No sé. Déjalo correr. 3. 3:18. Léelo, mi hermano Hugo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén, Aleluya. aleluya. Entonces, ¿qué? Mirándonos cara a cara, Amén. reconociendo quiénes somos, Amén. sabiendo qué es lo que estamos haciendo mal. Si tú escuchas una palabra y dice, esto no es lo correcto, entonces escucha lo que Dios te está hablando. Amén. Si hay una persona, si tu esposa te está diciendo, mi amor, usted me está tratando a mí muy mal.
escuche lo que su esposa le está diciendo. O cuando el esposo le dice, mi vida, usted me está faltando mucho al respeto. Escuche lo que su esposo le dice. No pase eso por alto. Hay algo que está expresando esa persona y que tenemos que hacer atención. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos pasar eso, ¿qué se genera? Un yugo, Así es. una atadura que para el matrimonio va a ser una opresión. Tú no vas a estar feliz en tu casa. Tú no vas a estar feliz en tu matrimonio. Tú vas a tener que entonces vivir una vida de apariencia. Llegas a la iglesia, Dios lo bendiga, hermano, bendecidos completamente. Y en la casa, un desastre completo. O si de pronto tu esposa impone manos o tu esposo te impone manos, entonces tú empiezas como que, no, yo no quiero que ores por mí. ¿Qué estás tratando de hacer? Eso es ¿Un tremendo. exorcismo o qué? No, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que estar orando, Amén. dejar que oren por nosotros, porque el Espíritu Santo es el que va a pudrir ese yugo. Amén. Claro, la esposa no vaya a orar tampoco, padre, cámbialo o llévatelo. Tampoco. Vamos a orar así. No, hay que orar es con bendición para la Amén. persona. No, para ese Amén. esposo, esa esposa. Sí, ¿por qué no? Entonces, mis hermanos, esto del yugo debemos tenerle mucha atención, porque el cerebro nos va a traer siempre los recuerdos que no nos gustan y es mejor liberarse de esa atadura. Amén. Oren para que el Señor les muestre qué ataduras tenemos Miren sus linajes de su vida familia. y su ¿Qué vida. hay? ¿Qué hay? Que me Su puede- misma vida que es lo que está afectando ahorita. ¿Qué afecta ahorita a mi matrimonio? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué reacciono así? Analícese usted mismo, vea usted de dónde está y empiece a orar, empiece a declarar unción sobre usted. Empiece con poder, con autoridad a declarar que ese yugo se pudre en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sí, yo le decía, porque uno siempre está culpando al otro. Entonces yo le decía, Señor, cámbialo, transfórmalo, renuévalo, hazte de una... Sí. Cuando el Señor me dice, cámbiate, Señor, cámbiame, renuévame, restáurame, Amén. Señor. ¿Por qué? Porque yo tenía cosas que tenía que cambiar para que pudiera cambiar. Claro, claro. Para que mis hijos también pudieran cambiar, porque el trato uno a veces dice, ¿por qué me están haciendo eso? Porque no, el Señor necesita primero restaurarlo a uno, cambiarlo a uno, transformarlo para él poder hacer. Y eso es otra atadura, el no reconocer y el quedarse atado. Hay personas que Exactamente. siguen en el mismo cuento y siguen en la misma forma de actuar. Y eso es una atadura, eso es un yugo. La no aceptación es un yugo. Amén. La Dos acepción somos crece mejor uno que más. uno. Dos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.